Creo que el sueño de muchos de nosotros es descubrir el mundo, tener la oportunidad de vivir en un país completamente diferente, conocer otra cultura y aprender cosas que jamás hubiera podido aprender en tu país de origen. Imagínate ser capaz de hacer todas estas cosas que jamás te has atrevido a hacer y, ¿por qué no?, conocer un poco más de ti mismo. Pues como la mayoría de ustedes saben, yo tuve la oportunidad de vivir esta experiencia en el 2022, pues estuve estudiando a más de 8000 kilómetros de distancia de todo lo que conocía. Y un año después les puedo decir que la experiencia de estudiar en Reino Unido no la cambiaría por absolutamente nada. Sin embargo, ahora me pregunto, si pudiera regresar el tiempo, ¿qué consejos me daría a mí misma? ¿Qué cosas me hubiera gustado saber antes, durante y después de la experiencia? Y justamente todo esto es lo que les quiero compartir en el video del día de hoy. Así que, sin más que decir, sean bienvenidos a este video. Hola a todos, yo soy Jimena Villagómez y como muchos de ustedes saben, yo hago contenido sobre todo relacionado con productividad, un poco de mi vida universitaria, un poco de tips para aprender idiomas, tips de productividad y en general cosas de desarrollo personal. Y como probablemente ya la mayoría de ustedes saben, yo estuve estudiando durante un año en un programa de intercambio en Reino Unido. La verdad es que fue una experiencia increíble y justamente debido a esta experiencia yo dejé de subir muchísimos videos. Ahora ya estoy en México, ya regresé finalmente, ya regresé a la tierra que me vio nacer. La verdad estoy muy feliz y muy agradecida por la experiencia que tuve y justamente debido a esto muchos de ustedes me han estado preguntando cómo le hice, qué cosas empecé a hacer, con cuánto tiempo de anticipación empecé a buscar y en general cómo fue que lo logré, además de cómo llevé yo todo este proceso de mudarme a 8000 kilómetros de distancia de mi familia, de mis amigos y sobre todo algunas cosas que a mí me hubiera gustado saber antes, así como tips, consejos, etc. Y justamente por ese motivo decidí hacerles este video para resumirles todo esto y al final de cuentas esto será una guía completa para ustedes que se quieren ir a estudiar al extranjero sin importar el país al que vayan. Creo que en realidad es muchas veces, si no es el mismo proceso, es muy similar y las cosas que van a vivir pues creo que son muchas de las cosas que yo ya viví. Entonces espero que les sirva muchísimo esta experiencia que yo tuve y que puedan cumplir este sueño de irse a estudiar a otro país, a pesar de que muchas veces les puede dar miedo o muchas veces pueden tener ciertas dudas al respecto. La realidad es que también abordaré un poco de estos temas y cómo solucionarlo. Sin más que decir, empecemos con el video del día de hoy. Primero que nada, antes de irse, cómo prepararse, cómo yo le hice pues para estar inscrita en una universidad allá, para que me valieran mis estudios acá, etc. Dicho esto, el primer consejo que me gustaría darles es que se preparen con muchísimo tiempo. De verdad que ustedes tienen que investigar con tiempo tanto el país al que se quieren ir como las universidades a las que se quieren ir. Ahora sí que también les recomiendo que no solo busquen en un solo país, sino que traten de aplicar a varios países. Yo, por ejemplo, hice mi solicitud directamente con mi universidad, ya que mi universidad tiene muchos convenios con universidades en el extranjero, tiene programas internacionales. Entonces ahí mismo nos dicen que es importante no solo aplicar a un país, sino que es importante tener tu abanico de opciones abierto y la verdad es que yo sí se los recomiendo. Y se preguntarán por qué si yo desde niña, por ejemplo, he soñado con ir a estudiar a Canadá, a Estados Unidos y no quiero considerar ninguna otra opción. Pues simplemente es importante tener muchísimas opciones porque muchas cosas pueden pasar. Por ejemplo, ahora la guerra de Rusia. Yo tenía una amiga que se fue a Rusia y justamente en ese momento empezó la guerra. Entonces es importante analizar el país y también aceptar que muchas veces el país que tú quieres no puede ser el lugar indicado para ti, al menos en ese momento. También un punto importante aquí es que tienen que investigar las universidades a las que se quieren ir y sus fechas límite, porque cada universidad varía de sus fechas límite, cada universidad tiene diferentes procesos, es así como en México, cada universidad a la que vas tiene diferentes requisitos, tiene diferentes exámenes, entonces es muy importante que ustedes traten de conocer este proceso desde las etapas iniciales para que al final no se lleven con sorpresas de que tenía que cumplir esta entrevista, tenía que hacer determinado examen, tenía que tener cierto nivel del idioma, etc. De igual manera, esto es sobre todo de gran utilidad para aquellas personas que tengan pensado entrar a un programa de becas, porque generalmente los programas de becas o las convocatorias cierran muchísimo antes a que se cierren las admisiones, es decir, tú ya tuviste que haber completado todo el proceso de admisiones muchísimo antes, entonces así no se pierden oportunidades y así participan en todas las becas que puedan. También es importante que se tomen su tiempo, ya que generalmente cuando vamos a estudiar al extranjero vamos a países que no tienen como idioma principal el español, claro, a menos que vayas a España o a algún otro país de Latinoamérica. Pero en general la mayoría de las personas que conozco van a otro país que habla, por ejemplo, francés, inglés, alemán, etc. Entonces es importante que tengas el tiempo suficiente
Tanto uno, por si no sabes el idioma, que intentes aprenderlo antes, y si no saben el idioma, la verdad es que yo se los recomiendo que intenten aprender desde 2 años antes, porque el hecho de estudiar en un país en el extranjero te requiere mínimo un nivel intermedio para que puedas ser aceptado a una universidad. Y segundo, por los exámenes de certificación. Por ejemplo, yo al entrar a la universidad tuve que presentar el TOEFL. Sin embargo, yo por COVID y todo eso, pues no pude irme de intercambio en el semestre que yo tenía planificado irme. Por lo tanto, mi TOEFL se venció porque el TOEFL tenía una vigencia de 2 años. Entonces tuve que volver a presentarlo, y eso definitivamente también te quita tiempo, y te quita tiempo para postularte. Ahora sí, dicho esto del idioma, ahora yo les quiero hablar de Lingoda. Lingoda es una de las mejores escuelas de idiomas en el mundo, ya que ofrece clases completamente en vivo y en línea todos los días y a todas horas. Con Lingoda ustedes pueden aprender francés, alemán, inglés e inclusive español. En caso de que ustedes tengan un novio, por ejemplo, que sea de otro país, pues pueden inscribirlo para que les empiece a entender. Además de que también cuenta con un curso específico de inglés para negocios. Y una de las características que más me gusta de Lingoda es su capacidad de ofrecer flexibilidad y calidad al mismo tiempo, algo que no puedes encontrar en todos los cursos de idiomas. En cuanto a las clases, tú puedes elegir si quieres aprender con otros estudiantes o si te gustaría tener una sesión personal con el profesor. Ahora, en cuanto al funcionamiento de Lingoda, es bastante sencillo, ya que cuentas con una plataforma también bastante simple, ya que tienes un plan donde puedes checar las clases disponibles, filtrar de acuerdo al día y a la hora que se ajuste a ti, y después reservar con un simple clic. No importa el país en el que vivas, ya que las clases se ofrecen 24/7. Entonces, si tú ahorita dices, es que yo ya estoy, por ejemplo, estudiando en Alemania y me gustaría mejorar muchísimo mi nivel, pues puedes hacerlo. No importa el cambio de horario, y no creas que los horarios se basan al horario de América, por así decirlo. Ahora, mi característica favorita de Lingoda es el Spring Challenge, y es algo que verdaderamente les va a interesar, sobre todo a aquellas personas que creen que aprender un idioma es excesivamente caro. Básicamente se trata de un curso intensivo de idiomas en el que los estudiantes se enfrentan al reto de tomar clases de idiomas de forma constante durante 2 meses seguidos. Si asisten a todas sus clases, Lingoda les devolverá hasta el 100% del importe del curso. Y aquí hay 2 tipos. Está el Lingoda Spring Challenge y el Lingoda Super Spring Challenge. ¿Cuál es la diferencia? Pues primero que nada, el Lingoda Super Spring Challenge consiste en tomar 30 lecciones por mes, es decir, una diaria, y van a ser un total de 60 lecciones después de los 2 meses. Para esta modalidad ustedes recibirían un reembolso del 100%. Ahora, en cuanto al Spring Challenge, es una opción un poco más ligera, sobre todo para aquellas personas que digan, es que sí quiero aprender un nuevo idioma, pero no tengo tanto tiempo. Consiste en tomar una cada 2 días para que sean 30 lecciones en total después de los 2 meses. En este caso, Lingoda les va a ofrecer un reembolso del 50%. Dicho esto, en la descripción del video y en el primer comentario estará el enlace con el cual ustedes se pueden inscribir a cualquiera de los 2 retos. Y también les dejo el código de descuento, el cual es Jimena2023. Pueden obtener 20 euros o $25 de descuento en su inscripción al sprint, para que lo aprovechen. Y pues sin más que decir, continuemos con el siguiente punto. Segundo punto, tienen que tener muchísima paciencia. Y esto va sobre todo relacionado a que tienen que enviar demasiadas solicitudes, tienen que enviar muchísimos documentos en cada una de las solicitudes, y también a que generalmente las universidades tardan muchísimo tiempo en contestarles y tardan muchísimo tiempo en enviar la carta de aceptación. Por ejemplo, yo para irme de intercambio, mi proceso lo inicié en agosto y yo recibí mi carta de aceptación hasta el mes de octubre o noviembre. Entonces es por esto que les digo que tienen que ser pacientes, no se desesperen, y muchas veces ni siquiera van a escuchar noticias de la universidad. Por ejemplo, yo no escuché noticias de la universidad ya hasta que me habían aceptado. Entonces muchas veces, si ustedes son muy desesperados, esto puede jugar en su contra. Tercer punto, no te olvides de la visa. Aquí también es un requisito muy importante y muchas personas quieren hacerlo desde antes de estar aceptadas en la universidad. Sin embargo, generalmente para solicitar la visa de estudiante, bueno, al menos este fue el caso de Reino Unido, y creo que también es el caso de Estados Unidos, Canadá y muchos de los países a los que se van la mayoría, es que ya tienes que tener tu carta de aceptación de la universidad, es decir, que ya tienes que estar aceptado en esa universidad para poder empezar a tramitar tu visa. Esto definitivamente lo provoca en un proceso extremadamente estresante porque estás literalmente contra el tiempo. Generalmente la carta de aceptación te la dan 2 meses antes de entrar a clases, o por lo menos ese fue mi caso, y generalmente el trámite de visa tarda 1 mes o algo así. Entonces es por eso que les tengo que decir que va a ser un trámite que van a hacer en modo fresh para que lo esperen, y también muchas veces ni siquiera necesitan visa. Por ejemplo, si ustedes son mexicanos y quieren irse a estudiar a Reino Unido, pero solo se quieren ir un semestre de intercambio, no necesitan visa, porque los mexicanos podemos estar en Reino Unido
hasta por 6 meses, siempre y cuando no trabajes. Entonces ahora sí que depende mucho de su situación particular, pero lo recomendable es que también tomen en cuenta que el trámite de la visa les va a llevar tiempo y generalmente es hasta después de que los aceptan. Muy bien, ahora digamos que ya te aceptaron a la universidad, ya decidiste que te vas a ir, ya tienes tus maletas, ya estás listo y ya prácticamente estás a unos días de partir hacia tu nuevo hogar. Probablemente en este punto lo que pienses, o al menos lo que yo comencé a pensar, es ¿qué estoy haciendo? Y más que el qué estoy haciendo, yo la verdad todavía no me lo creía. Tardé muchísimo tiempo en creerlo, en creer que iba a estar del otro lado del mundo. E inclusive les puedo decir que ya hasta que aterricé en Madrid, porque yo llegué a Madrid, no llegué directamente a Reino Unido, fue que lo creí, fue que dije, wow, o sea, sí me vine. Pues lo primero que te va a pasar en esta etapa y en este punto es que te va a dar miedo. Esto la realidad es que no es una mentira y es algo que creo que le va a pasar a la mayoría y hasta a mí me pasó. ¿Por qué no te daría miedo estarte mudando a otro continente tú solo? Creo que suena bastante razonable, porque vas a estar lejos de tu familia, de tus amigos y básicamente de todo lo que has conocido por toda tu vida. No sabes qué esperar y no sabes qué va a pasar. Ahora sí que no sabes si vas a conseguir amigos, no sabes cómo va a estar tu casa, no sabes si va a ser una buena zona, no sabes si te va a gustar el país, no sabes si van a ser personas extremadamente frías. La verdad es que piensas en este punto muchísimas cosas y mi recomendación sería que intenten cambiar el miedo por emoción. Es decir, siéntanse emocionados por todas las experiencias que van a vivir, por los nuevos amigos que van a conocer, la comida que van a probar, los lugares a los que van a ir. Generalmente cuando te vas a estudiar del otro lado del mundo no solo vas a estudiar, sino que vas a conocer más países, porque en caso de que se vayan a Europa, por ejemplo, es muchísimo más fácil viajar allá, los vuelos son extremadamente baratos. Imagínense, yo me pude ir de Londres a Milán en Italia por un vuelo de 10 libras, esto es como 300 pesos mexicanos y es menos de 10 dólares aproximadamente. Entonces imagínense el poder conocer tantos lugares y estar en una ubicación que te permite no solo conocer al país al que vas, sino conocer todavía muchísimo más. Además, generalmente nuestra mente se las arregla para darnos a entender que todo va a salir mal. Entonces traten de pensar positivo y se los juro que se les va a quitar este miedo y en vez de sentirse nerviosos van a empezar a sentir emoción por todo lo que puede pasar y todas las probabilidades que hay. Segundo punto, puedes sentirte solo. Por ejemplo, yo cuando llegué recién a Reino Unido me dio COVID porque me contagié en España, entonces yo no pude salir por una semana, yo no pude conocer a mis roomies, la comida la tuve que pedir pues ahora sí que a mi cuarto, etcétera. Entonces estuve básicamente en una cuarentena total. Definitivamente al estar al otro lado del mundo era la primera vez que me daba COVID. Entonces el estar en otra cultura, el no tener a nadie, no tener a mi mamá que me diera por ejemplo un caldo de pollo o comida típica que generalmente te dan en México cuando estás enferma, sin lugar a dudas fue difícil. Pero al final de cuentas les puedo decir que sobreviví, no me pasó nada, a los 10 días ya salí, a los 10 días ya pude conocer a mis roomies, ya pude hacer amigos y justamente fue días antes de mi cumpleaños y yo al final hice mi fiesta de cumpleaños con completos desconocidos que después se convirtieron en mi familia. E inclusive hace unos meses estábamos recordándolo y dijimos, ¿se acuerdan cómo no nos conocíamos y era mi fiesta de cumpleaños y todos estaban celebrándome así como si fueran mis mejores amigos? Y es que la realidad es que al estar solo y al encontrarte con muchísimas personas que están en la misma situación que tú, creo que es más fácil formar vínculos, es más fácil ahora sí que tener confianza más rápido ahora sí que con otra persona. Por ejemplo, no es lo mismo hacer amigos aquí en México estando con tu familia y así, a hacer amigos allá y que casualmente solo por el hecho de ser mexicanos, solo por el hecho de pertenecer al mismo país e inclusive solo por el hecho de ser latinos, ya los consideras tu familia y ya consideras que puedes contarles todo, que están ahí para ti. La verdad es que es un sentimiento bastante bonito. Y les puedo decir que al final lloramos demasiado cuando nos tuvimos que separar, no solo con mis amigas mexicanas, sino también con mis amigos de Perú, con mis amigos de Colombia. Entonces les aseguro que al final de cuentas no van a estar solos. Tercer punto, y es que todo les va a sorprender. Créanme, aún recuerdo que yo cuando llegué me sorprendía por el más mínimo detalle. Simplemente me sorprendía de ir al súper, ya que pude salir después del COVID, y ver que las personas se cobraban solas. Me sorprendía de todas las cosas que había, como no había la misma marca de cereal, no había la misma marca de galletas, aunque sí estaban mis galletas favoritas, que son las Oreo. Entonces
aún recuerdo esta etapa, creo que va a ser el primer mes que ustedes estén allá en el extranjero y van a sentir como que todo es mejor, van a decir, es que esto no hay en México, por ejemplo, en mi caso yo decía, es que estas galletas no hay en México, es que este sistema no está en México. Yo que fui a Reino Unido me sorprendía demasiado el aspecto de que conducían del otro lado. Entonces me acuerdo cada que subía a un Uber me sorprendía del hecho de que yo me subía del lado del conductor y decía wow, o el hecho de que los carros inclusive funcionaban diferentes. Se escuchaba que el motor era muy diferente a lo que estaba acostumbrada en México. También la primera vez que mis roomies me invitaron a una fiesta con puras personas pues de Reino Unido, puros ingleses, la verdad es que me sorprendió bastante la forma en la que ellos se divierten, como no bailan en las fiestas, como lo único que hacen es jugar juegos de mesa. Y al principio decía, eso está muy raro, eso definitivamente no lo haríamos en México. También cuando íbamos a lugares nocturnos, a antros, era de que qué raro que pongan este tipo de música, ¿no? Qué raro como bailan. También, por ejemplo, en la comida creo que es algo que definitivamente se nota demasiado, sobre todo porque yo soy de México, soy de un país con una gastronomía muy buena y creo que en general toda Latinoamérica tiene una gastronomía que se distingue por sobre el mundo. Y pues yo me fui a Reino Unido, el lugar del fish and chips, que básicamente es un plato típico, es el plato típico de ahí y es lo que venden en cada esquina de la calle, que básicamente consiste en pescado frito con papas fritas y vinagre como aderezo. La verdad es que a mí no me encantó, no fui fan. Sin lugar a dudas me gustan muchísimo más los tacos, me gustan muchísimo más otro tipo de cosas, pero pues aprecia la diferencia cultural, ¿no? Siguiente punto. Se van a hacer responsables de todo. Desde el aspecto más minúsculo como asegurarte que tengas carga en tu celular, por si acabas del otro lado de la ciudad porque tomaste el autobús equivocado, hasta si pagaste tu renta, si en realidad pasó el pago, porque si no, pues te cobran de más o te empiezan a decir, es que si no me pagas este mes, pues voy a tener que sacarte o así. Ese no fue mi caso porque yo me quedé en las residencias de la universidad y el pago como que ya estaba programado a una tarjeta de crédito. Entonces yo nunca tuve ese problema, pero ustedes también, por ejemplo, si van a rentar un departamento, tienen que hacerse responsables de los pagos de luz, de los pagos de gas, en general de los servicios, del internet, tienen que buscar contratarlo, etc. Y sinceramente tienen que ser muy responsables en ese aspecto. También tienen que aprender a tomar buenas decisiones porque a final de cuentas, y el hecho de que sea Europa no significa que sea un país completamente seguro. Entonces tienen que aprender a ser responsables de ustedes mismos y en general a tomar las decisiones correctas, siempre en busca de su propio bienestar, ¿no? De igual manera, el hecho de que ustedes estén descubriendo muchísimas cosas muchas veces puede distraerlos del objetivo principal, que es ir a estudiar, a final de cuentas. Entonces yo les recomiendo también muchísimo que no se desvíen. Sí, está bien divertirse, está bien salir de vez en cuando, está bien irse de vez en cuando de viaje, pero hay que encontrar un balance en la vida, así como en todo, y no descuiden el objetivo principal, porque si no, pues van a resultar perdiendo y van a estar desaprovechando esta oportunidad. Siguiente punto, van a valorar muchísimo más a tu país. Esto me pasó sobre todo ya que pasó como la etapa de adaptación, por así decirlo, podría decirlo yo. Sobre todo me pasó con la comida. Empecé a decir, es que en México la comida sinceramente sí sabe. Yo les compartía a mis roomies y les decía, es que ustedes no saben, yo sé que conocen los tacos porque obviamente había restaurantes de comida mexicana, pero es que no pueden igualarle el sabor. Yo también pedía enchiladas, que es mi platillo favorito allá. La verdad es que siempre acababa decepcionada, me acuerdo perfectamente, y siempre decía, es que ¿por qué gasté dinero en esto si ya sé que me van a decepcionar? En fin, creo que llega un punto en el que dices y empiezas a extrañar a tu país en aspectos pequeños. No es que te quieras regresar y no es que digas, es que ya no aguanto estar en este país, sino que empiezas a darte cuenta que muchas veces las diferencias no implica que sean algo malo. Entonces creo que llega un punto en el que eres más patriota, por así decirlo, en el que te sientes orgulloso de ser del país del que eres. Y la verdad es que esto está bien. Yo le enseñé a muchísimas personas, sobre todo de la tradición que tenemos del Día de Muertos. Estaban fascinados con la idea, les decía, ¿han visto la película de Coco, por ejemplo? Pues imagínense eso, pero en vida real. Entonces creo que también al ir al extranjero no solo es importante aprender de la cultura que te está adoptando, sino que también es importante dar un poco de tu cultura, ya sea si ustedes son de México, de Colombia, de Perú, de Chile, de Venezuela, del lugar donde sea. Traten también de compartir un poco de ustedes y un poco de su país. Y el último punto, al final te va a doler. Va a llegar un punto en el que vas a regresar a tu país, sobre todo si te vas de intercambio por un semestre o te vas a estudiar solo un año, en el que vas a regresar a tu país, vas a mirar hacia atrás, vas a recordar todos los momentos que pasaste, todas las experiencias que tuviste, y te vas a dar cuenta que en realidad estos meses
te cambiaron completamente. Creo que te va a doler regresar a tu país, y no porque no extrañes a tu país, no porque no extrañes a tu familia, que no extrañes a tus amigos que dejaste, sino porque muchas de las experiencias que probablemente viviste allá fueron únicas. El hecho de estar en un mundo completamente diferente, con personas completamente diferentes que jamás habías conocido en tu vida, creo que es lo que hace que estas experiencias a final de cuentas te transformen como persona. E inclusive muchos de ustedes pueden notar que la Jimena de hace un año ya cambió, y esto no significa que esté mal, esto solo significa que pues creciste como persona, aprendiste a estar solo, y pues las personas que conociste se convirtieron parte de tu familia y definitivamente las vas a extrañar. Y finalmente te va a costar un poco readaptarte a tu país. La realidad es que en mi caso no fue fácil, por eso yo tardé un poco en hacer videos de YouTube, porque regresar después de un año sí ves las cosas diferente, y no por el hecho de que ya me sienta europea o en ese aspecto, sino que sí es como un cambio completamente diferente, y creo que hasta que ustedes estén en esta situación probablemente lo puedan llegar a entender, pero simplemente es un sentimiento de que tu corazón de cierta forma pertenece aquí y sabes que perteneces aquí, pero al mismo tiempo te adaptaste y aprendiste muchísimo de una cultura que te decidió adoptar, y ahora tienes gran parte de esta cultura en tu personalidad. Entonces es algo extraño de explicar, pero espero que se entienda el punto de que básicamente vas a llegar siendo otra persona, porque vas a crecer, vas a cambiar, porque vas a crecer, y obviamente cambiaste debido a las experiencias que tuviste allá. Y pues sin más que decir, creo que estas son algunas cosas que a mí me hubiera gustado muchísimo saber antes de irme a Reino Unido, que me hubiera gustado muchísimo haber escuchado, y que espero que les sirva a ustedes, que les sirvan los tips que yo tengo. Ahora sí que creo que irse a estudiar al extranjero es una decisión de la que jamás se van a arrepentir, entonces tengan la valentía de intentarlo, hagan el proceso con muchísimo tiempo de anticipación, de verdad que se lo van a agradecer a ustedes mismos. Y pues espero verlos pronto, y espero pronto sus mensajes diciendo que se van a ir a Alemania, que se van a ir a Estados Unidos, que se van a ir a España, etc. Ahora sí que investiguen, y pues nos vemos en el siguiente video. Bye.